Hola, bendiciones, ¿cómo están? Aquí estamos iniciando un nuevo día, hoy martes 14 de septiembre. ¿Cómo están ustedes? Una bendición para mí cada mañana compartir este tiempo con ustedes. Hoy estamos saliendo en vivo, así que voy a mirar un poquito quiénes son los que están aquí conectados en este primer momento, en esta primera hora del devocional. Allí está nuestra hermana Angie desde Santa Fe. Dios te bendiga, Angie, Laura. Bendiciones, Laura, Dante. Allí está Silvina. Bendiciones, Silvina. Buen día para vos, tu familia. Allí está la hermana Dora. Bendiciones, Dora, Vero. Bendiciones para vos, tu familia. Allí está Mirta. Dios te bendiga, Mirta, Héctor. Bendiciones para usted en esta mañana. Sergio Álvarez, bendiciones. Maricel, buen día, bendiciones. Allí está Alicia, desde Quitilipi, bendiciones Alicia. En esta mañana, Ángela, Dios te bendiga, bendiciones. Susi, Dios te bendice en esta mañana. Allí está Mariela, Mauro, bendiciones familia en esta mañana. Sergio, Lucy, bendiciones en esta mañana, buen día. Allí está Anabela, bendiciones. Buen día para vos, Susi. Bendiciones. Roxy, Dios te bendice. Roxy, allí en Pampa Esperanza. Dios te bendiga. Allí Mirta. Dios la bendiga, Mirta. Buen día. Laura, Dios te bendiga en esta mañana. Bendiciones. Laura, Anuar, bendiciones. Allí está Kroll, y allí está nuestro hermano Adán, desde Perú. Bendiciones, Adán, para vos, tu esposa, tu familia. Mabel, Dios me la bendiga. Bendiciones para usted en esta mañana. Edgardo, Natalia, bendiciones para vos, tu familia. Luis, bendiciones, Luis. Ignacio, Dios me lo bendiga. Graciela, María Estela, Dios la bendiga, usted, su esposo, Ernestina, bendiciones, Noelia. Sergio, Dios te bendice en esta mañana, bendiciones. Aide, Dios me la bendiga. Claudia, y cada uno de los Fanny, Dios te bendiga. Cada uno de los que se va sumando a este tiempo devocional. Desde ayer comenzamos a tener el primer momento en el devocional con el libro de los Proverbios. Siempre lo veníamos haciendo con los Salmos. Y ahora estamos con el texto del libro de los Proverbios para iniciar el tiempo devocional. Yo te invito a que abras Proverbios capítulo 1 y leamos desde el versículo 20 hasta el versículo 33. Proverbios capítulo 1, versículo 20 en adelante dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Versículo 23 dice: volveos, vuélvanse a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, y les haré saber mis palabras. Note, uno vuelve a su reprensión, Dios derrama de su espíritu y luego nos hace conocer sus palabras. Pero mire lo que dice el versículo 24, dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese.
sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Porque en el versículo 1 la sabiduría está representada. ¿Quién es la sabiduría? Habla que la sabiduría, clama en las plazas, clama en las calles, y dice: vuelvan a mi reprensión, y yo derramaré de mi espíritu y les haré saber mis palabras. La sabiduría es una persona, la sabiduría es Dios. Es Dios. Por eso, mire cómo lo expresa la palabra de Dios para todos al versículo 23 al 25. Dice: hagan caso a mi corrección, y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les daré a conocer mis pensamientos. Mire lo que quiere hacer Dios con nosotros. Pero note, primero hacer caso a su corrección. Luego viene el derramamiento de su espíritu sobre nosotros. Y luego Él nos da a conocer sus pensamientos. Dice el versículo 24: yo los llamé, pero ustedes no me atendieron. Les ofrecí mi mano, pero no me hicieron caso. Ustedes rechazaron mis consejos, se negaron a aceptar mi corrección. Entonces el versículo 26 comienza a hablar de las consecuencias de no responder a ese llamado, de no buscar su corrección, su reprensión, de no haber recibido su espíritu ni sus pensamientos. Dice, mire las consecuencias, dice: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Mire lo que sucede cuando aborrecemos la sabiduría, cuando escogemos vivir sin honrar a Dios, sin temer a Dios, cuando no queremos su consejo, cuando menospreciamos toda reprensión suya. Dice el versículo 31: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. En otras palabras, lo que escribió más adelante el apóstol Pablo: cada uno termina cosechando lo que ha sembrado, con sus decisiones, con sus acciones, con sus palabras, con sus hechos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Porque, leo de nuevo el 29, porque aborrecieron la sabiduría, porque no escogieron el temor, el querer honrar a Dios, el respetar a Dios, el obedecer a Dios. No quisieron su consejo, no menospreciaron su reprensión. Uno termina cosechando lo que ha estado sembrando. Pero mira el versículo 33, me gusta el versículo 33 con el que terminamos este momento. Dice: mas el que me oyere, el que oye a Dios, el que oye la sabiduría, el que me oyere, habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. La palabra de Dios para todos dice: en cambio, el que me obedece vivirá tranquilo, seguro y sin temer ninguna desgracia. Amén. ¿Cuántos quieren vivir tranquilos, seguros y sin temor a ninguna desgracia, sin temor al futuro? Mire, nosotros los hijos de Dios no tememos al futuro.
los que oímos a Dios, los que honramos a Dios, los que caminamos con Dios, los que queremos agradar y obedecer a Dios, sus hijos, los hijos de Dios, vivimos sin temor del futuro, porque sabemos quién es el que controla nuestro futuro. Porque nos ocupamos cada día de sembrar bien. Y sabremos que cosecharemos bien si no desmayamos. Y sabemos que el Señor en nuestro futuro tiene planes de bien y no de mal. Por eso tenemos paz, aún en medio de dificultades, aún en medio de tormentas, aún es que tampoco tenemos una idea ilusoria de la vida. Sabremos que habrá pruebas en el futuro, porque así es la vida, habrá pruebas, habrá desafíos, habrá problemas, habrá cosas que resolver. Habrá situaciones complejas que enfrentar, pero no tenemos temor al futuro, porque sabemos quién es el dueño de nuestro futuro y en manos de quién está nuestra vida y nuestro futuro. Por eso tampoco le tememos a la muerte, porque sabemos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. En cambio, el que me obedece vivirá tranquilo, seguro y sin temer ninguna desgracia. Oramos, Padre. En esta mañana te damos gracias por este nuevo día que podemos comenzar a transitar, a caminar. Apartamos este tiempo para buscarte a ti. Apartamos este tiempo para orar, para venir a ti. Porque tú eres nuestra fuente de sabiduría, nuestra fuente de dirección. El que nos corriges, el que nos instruyes, el que nos reprendes si es necesario, pero en amor, el que nos enseña. Y nosotros necesitamos tu sabiduría, tu consejo, tu dirección, tu palabra. No somos de los que no quieren oír, no somos de los que no quieren tener en cuenta tu reprensión, no somos de los que rechazamos tu consejo. Al contrario, por eso cada mañana cuando empieza el día te buscamos y oramos y abrimos tu palabra, y no solo tu palabra, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos para poder escuchar tu consejo, para poder recibir tu espíritu, para poder tener tus pensamientos. En esta mañana te buscamos y una vez más reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Te necesito, Dios. Allí donde estás, dile: te necesito, Dios. Necesito tus fuerzas. Necesito de tu espíritu. Vengo a ti, vengo a renovar mi mente, vengo a renovar mi espíritu, vengo a renovar mis fuerzas. Vengo a recibir de ti, Señor, en esta mañana. A recibir de ti el consejo, la ayuda, la fortaleza, la paz. Oramos para que quites de nosotros todo aquello que te desagrada, todo pensamiento. Ayúdanos a tener discernimiento. El apóstol Pablo decía: en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo que es de buen nombre. Ayúdanos a tener discernimiento para saber qué pensamientos aceptar y qué pensamientos rechazar.
Porque el apóstol Pablo también hablaba de que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, ayúdanos a tener calidad de pensamiento, a pensar correctamente. Ayúdanos, Señor, a poder caminar en obediencia hoy. Espíritu Santo, ayúdanos a responder a la palabra con obediencia. Ayúdanos, Señor, a agradarte en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras decisiones de vida. Que podamos agradarte, que podamos caminar en fidelidad a ti hoy. Que podamos ser de bendición para los que nos rodean. ¿Cuántos dicen amén? Que podamos ser de bendición para nuestra familia, para aquellos con los cuales vamos a compartir nuestro día. Que podamos ser de bendición para ellos, de inspiración. Que podamos vivir con manos abiertas, generosas. Ponemos en tus manos todo lo que tenemos que hacer en este día, todo lo que tenga que ser resuelto. Oro por aquellos hermanos que están pasando un día, que tienen hoy un día difícil, aquellos que están enfermos, y oro para que en el nombre de Jesús en esta hora tu mano de sanidad esté sobre tu vida, mi hermano. Oro para que la mano poderosa de Dios, la mano que sana, la mano que levanta, la mano que restaura esté sobre ti. Oro por aquellos que necesitan consuelo. Oro por aquellos, Señor, que están en una situación laboral complicada. En medio de este tiempo difícil, Señor, oro por aquellos que necesitan trabajo. Que necesitan que puertas de trabajo y puertas de provisión se abran. Señor, tú dijiste que el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre la puerta. Oro para que este día sea día de puertas abiertas, de cielos abiertos, de respuesta a las oraciones. Oro para que aquel que está enfermo reciba sanidad, aquel que necesita milagros de provisión vea el milagro de provisión sobre su vida, sobre su casa. Oro para que se abran puertas. Tú eres Dios que abres caminos, tú eres Dios que abres puertas, tú eres Dios que rompes toda opresión, sea rota toda opresión en el nombre de Jesús. Sea sobre tu vida, mi hermano, sobre tu vida, mi hermana, la bendición de Dios en este día, en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. 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 Mi querido, quiero que volvamos a leer. Yo sé que esta palabra va a ser de bendición para ti. Que volvamos a leer el texto de Hebreos que leímos ayer. Hebreos capítulo 6, versículo 12 al 15. Ayer empezamos a hablar y decíamos de que el Dios que adoramos, el Dios que servimos, nuestro Dios es un Dios verdadero, es un Dios fiel y es un Dios que cumple su palabra y sus promesas para con nuestra vida. Pero un texto que tenemos que considerar en esto es, vamos a tener mucha palabra en esta semana, pero hemos comenzado con este texto, Hebreos capítulo 6, versículo 12 al 15, dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. De esto hablamos ayer y aquí nos detuvimos, en esta primera expresión. Pero notemos, dice que debemos imitar a gente de fe, a gente que usa la fe o que usó la fe y a gente que usó la paciencia.
Y aquí da el ejemplo con el que vamos a reflexionar en estos minutos finales del devocional. Dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te aseguro, porque todas las promesas de Dios son seguras, son firmes. Y Dios le dice, te aseguro que te bendeciré y te daré muchos descendientes. Y dice el texto, y así, después de esperar con paciencia, note esto, después de esperar con paciencia, Abraham, el padre de la fe, y podríamos decir el padre de la fe y de la paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Hablemos de Abraham como el ejemplo a imitar. Yo no sé si usted tiene presente la historia, pero yo se la haré recordar en estos minutos. Dios llama a Abraham y a su esposa Sara cuando Abraham tenía 75 años y Sara 65. Allí los llama. Ellos no habían podido tener hijos y no podían tener hijos porque el texto bíblico dice que Sara era estéril. Y allí, a la edad de 75 y 65, Dios los llama y les dice, salgan de su tierra, salgan de su parentela, de la ciudad donde viven, de la casa de sus padres y síganme a la tierra que yo les voy a guiar y yo les voy a mostrar. Allí Dios le dice, voy a hacer de ustedes una nación grande. Allí Dios le dice, yo los voy a bendecir y van a ser de bendición. Y en ustedes serán benditas todas las familias de la tierra. Allí Dios les dice lo que leímos en el libro de Hebreos, les aseguro que los bendeciré y que tendrán muchos descendientes. Ahora, un detalle a notar. La promesa de Dios tiene condiciones. Dios le da la promesa, pero la promesa de Dios tiene condiciones. Ellos deben salir de su tierra. Ellos deben dejarse guiar por Dios en el camino hacia la tierra donde Él los iba a llevar y Él les iba a mostrar. Y ese es el primer paso. Y es algo que vos y yo también tenemos que considerar. Dios cumple sus promesas y su pacto con sus hijos. Pero todas las promesas de Dios tienen condiciones. Por eso lo que debemos preguntarnos cada vez que nos encontramos con una promesa de Dios, ¿qué es lo que me corresponde hacer? A Abraham y a Sara le correspondían salir de su tierra, de su ciudad, de su parentela, de la casa de su padre y dejarse guiar por Dios hacia esa tierra nueva donde Dios los iba a establecer. Y dice el texto bíblico que ellos creyeron a Dios y que obedecieron su llamado y salieron rumbo a la tierra y hacia la bendición prometida. Aceptaron el desafío, aceptaron las condiciones de Dios y salieron. Ahora, note esto, pasan 10 años, note, 10 años. 10 años de seguir a Dios, 10 años de caminar con Dios, 10 años de obediencia, 10 años. Y Abraham, luego de 10 años, vuelve a tener un encuentro con Dios. Y allí es donde Dios le dice que le dará un hijo propio que lo heredará. Es más, allí 10 años después, Dios le hace mirar las estrellas del cielo y que las trate de contarlas. Y le dice,
porque así será tu descendencia. Le dice que si puede contar la arena, así será la descendencia. Esto ocurre en Génesis 15, en Génesis 12 el llamado, Génesis 15, de Génesis 12 a Génesis 15 pasan 10 años. Y dice el texto que Abraham le creyó. Abraham ya tenía 85 años y Sara ya tenía 75. Y dice el texto que Abraham le creyó. Ahí presenta una ofrenda. Ahora, mire cómo sigue la historia. 14 años después de Génesis 15, donde ya habían pasado 10. Ahora 14 años después, estamos hablando de 24 años de caminar con Dios. 24 años de caminar con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes tienen más de 10 años de caminar con Dios, o más de 24 años de caminar con Dios. 24 años después, cuando Abraham ya tenía 99 años, Dios se le vuelve a aparecer. Y allí Dios le dice una vez más que Sara, su mujer, quedaría embarazada y tendría un hijo. Ya pasaron 24 años. Sara escucha y Sara se ríe. Porque escucha que Dios le dice, el año que viene. Y Sara se ríe. Y Dios le dice a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Me gusta este texto. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dios te dice a ti en esta mañana, me dice a mí, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y escucha, y cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90, 25 años después de su primer encuentro con Dios, ¿sabe qué? Todas las promesas de Dios hacia sus vidas se cumplieron. 25 años después. Fueron 25 años de caminar con Dios. Fueron 25 años de obediencia. Fueron 25 años de fe y de paciencia. 25 años. Por eso el texto bíblico que leímos aquí en Hebreos y que está aquí en la pantalla termina diciendo, y después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Y ahí podés hacerlo personal ese texto, y yo lo puedo hacer personal, y dice, después de esperar con paciencia, Claudio recibió lo que se le había prometido. Necesitarás y necesitaré, y es algo que necesitamos desarrollar por el Espíritu Santo todos los días. Necesitamos desarrollar paciencia. Necesitamos aprender a esperar con paciencia el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Y cómo sé cuando alguien espera con paciencia las promesas de Dios? Es que permanece en Dios. Permanece en obediencia. Por eso hablábamos de que pasaron 10 años. Luego pasaron 14 años más. Luego se cumplieron los 25 años, 24 años. Y a los 25 años de
de esperar con paciencia. ¿Y cómo Dios pudo ver que Abraham y Sara esperaron con paciencia? Por su obediencia. Porque ellos nunca se alejaron de él, nunca volvieron atrás, nunca regresaron a las ciudades de donde salieron. Pudiendo haber habido regreso, pero ellos no volvieron atrás, ellos siguieron con Dios. Hay gente que abandona muy rápido, hay gente que baja los brazos muy rápido. Hay gente que quiere las cosas muy rápido. Recuerda lo que dijimos ayer, los tiempos de Dios y la agenda de Dios no es nuestra agenda. Y Dios siempre honrará la fe y la paciencia. Mire, esa palabra esperar con paciencia, y aquí termino antes de orar, es la palabra griega, o lo que se traduce esperar con paciencia es la palabra macrozumeo. Es una palabra compuesta, macrozumeo. Macrozumeo. Que tiene que ver, escuche esto, con tener un espíritu largo. Un espíritu que aguanta. Es tener largura de ánimo. Macrozumeo es sufrido, que está dispuesto a sufrir la espera. Y a tener constancia. Mire esto. Tener espíritu largo que aguanta, tener largura de ánimo, sufrido, constante. Así fue Abraham. Así fue Sara. El texto dice, imiten a gente como Abraham, a gente como Sara. La paciencia es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias, ni cae bajo la prueba. Repito, la paciencia es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias, ni se cae bajo las pruebas. Es lo opuesto a la desesperanza, y la paciencia siempre se asocia con la esperanza. Aleluya. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Abraham y Sara dijeron, nosotros tenemos promesa. Dios dijo que nos va a bendecir. Dios dijo que nos hará de nosotros una nación grande. Nos dará descendientes. Esto quiere decir que Sara, sanará tu esterilidad. Y nos hará tener un hijo. Y pasan 10 años, y pasan 15, y pasan 24. Y allí Abraham y Sara esperan, no se rinden, confían. Y Sara se ríe, le causa gracia decir, ahora, a esta edad. Y Dios le dice, ay, y el ángel que los visitó les dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y Dios te dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y todas las promesas de Dios se cumplieron con Abraham. Como cuando Josué, y lo leímos ayer al texto, como cuando José reúne al pueblo antes después que la tierra prometida fue conquistada y cada uno ya tuvo la posesión de su territorio, y Josué está terminando allí su ministerio. Dice, ustedes saben que no faltó ni una sola palabra de la que Dios nos prometió. Todo se cumplió. Y yo quiero decir que para aquellos que desarrollamos fe y paciencia y que no abandonamos, no volvemos atrás, sino que decidimos creer a Dios, creer no solo en Dios, creerle a Dios y caminar con Dios hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra. Yo sé que no voy a partir a la eternidad sin ver cada una de las promesas que Dios me ha dado cumplida en mi vida, en la vida de mis hijos y en la vida de mis nietos que todavía no tengo. Es mi fe, fue la fe de Abraham,
la de Sara y es nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen es mi fe también, pastor? ¿Cuántos dicen allí es mi fe? Yo no abandono, yo no dejo. Yo tengo espíritu largo. Yo soy persistente. Y espero con paciencia, espero con esperanza, no con queja, espero con esperanza. Y sé que Dios dará la victoria. Yo sé que Dios te dará la victoria, mi hermano, mi hermana. Padre, gracias porque contigo tenemos, por eso como leíamos en el libro de Proverbios, no tememos al futuro, no tenemos temor del futuro, porque vamos caminando contigo hacia ese futuro que tú tienes para nosotros. Y en el futuro está en el cumplimiento de aquellas promesas que todavía no se han cumplido en nosotros, ni en nuestra familia. Y tu palabra dice que tú para nuestro futuro tienes pensamientos de bien y no de mal. Que hay un futuro y hay una esperanza del cielo para nosotros. Por eso gracias. Ayúdanos a desarrollar, Espíritu Santo, dile allí, ayúdame a desarrollar paciencia y perseverancia, persistencia, a no rendirme, a no bajar los brazos, a seguir sembrando bien porque cosecharé bien. Bendice, Señor, bendice, dile allí donde estás, bendice mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi hogar, mis emprendimientos, sea sobre ellos tu bendición, mis emprendimientos de vida, los desafíos. Yo declaro la bendición de Dios sobre ti y declaro que las promesas de Dios se cumplirán en todos aquellos que caminamos en obediencia a la palabra de Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Querido, querida, Dios te bendiga grandemente. Que tengas un día bendecido y mañana los espero una vez más en un nuevo tiempo devocional, Dios mediante, a partir de las 7 de la mañana, temprano iniciando el día. Bendiciones.